¿no? Asumir la opinión de ¿Se puede Marcos reclamar de Peña. otra manera que no sea a partir de un paro? Esta es una de las preguntas. Jorge Adaro está con nosotros, el secretario general de ADM. Gracias, Jorge, por venir. Por favor, a ustedes. ¿Puede haber otra forma de reclamo? Digo, adaptándola, digamos, a nuevos tiempos. A ver, no sé si es una cuestión de nuevos tiempos. Siempre existieron distintas maneras de reclamar y de hecho las hacemos. Yo quiero recordar, por ejemplo, el año pasado, que fue un año muy conflictivo también en el sector educativo. Hemos hecho marcha de antorchas, hemos puesto carteles cuando cortaba el semáforo, movilizaciones fuera del horario, en fin, esto pasó O sea, para visibilizar el exactamente, reclamo, digamos. Exactamente, es decir, se han tomado distintas medidas. Ahora, nosotros creemos que el paro no es algo de otra época, es una herramienta que efectivamente tenemos los trabajadores y que utilizamos ante situaciones de la gravedad que tiene esta. Es decir, ahí Marcos Peña decía, bueno, no hay paritarias, no sé por qué nos hacen paro, no tenemos escuelas, no sé por qué nos hacen paro. El problema es nacional porque en todas las provincias está expresada esta crisis, ¿sí? Entonces, no es una cuestión solamente de si hay paritario o no. Hay una decisión política del gobierno nacional, de Mauricio Macri, de decir no hay posibilidad de discutir salario docente más allá del 15%. Esto genera una crisis, ¿sí? Y este es uno de los motivos por el que hoy se cumple la segunda jornada. Pero no es el único motivo, porque Peña yo creo que habla de cosas que no conoce. Habla de calidad educativa, habla de situaciones en educación. Pero miren, yo tengo fotos que después se las puedo dar. Sí. Lo que fue ayer, por ejemplo, la sede del distrito 19 en Pompeya, el distrito 12 en Flores, familias haciendo filas por horas para conseguir una vacante. Es decir, mañana no hay conflicto, mañana en la ciudad de Buenos Aires hay miles de chicos que no tienen vacante. Es decir, un gobierno que no ha garantizado ni garantiza presupuestariamente y por decisión política que las familias que quieran tener a sus hijos en la escuela pública lo puedan hacer. Son muchas cuestiones que hay que debatir, ¿no? Muchas cuestiones que merecen respuesta, pero no hay que acordarse estas cuestiones ahora. Y a mí me parece que mañana comienzan las clases para muchos chicos que esperaban comenzar el lunes y no lo pudieron hacer. Y no va a cambiar demasiado la cosa, salvo para estos chicos que no pudieron ir al colegio. Claro, el presupuesto no se va a modificar de la noche a la mañana, Claro. Ni la calidad educativa va a florecer de una Ahora, faceta. no es que nosotros nos acordamos ahora. Podemos hacer un registro, en el caso de nuestro sindicato, denuncia todo el año. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que y hablo específicamente de la Ciudad de Buenos Aires ahora, el gobierno convocó a la primera reunión para discutir salario 8 días antes del inicio del ciclo lectivo. Si vos convocás en ese momento, sabés que vas a un escenario de conflicto. Si además el gobierno nacional dice no se discute por encima del 15 y ofrecen un 12, no vas a otro escenario más que el de conflicto. Es decir, pareciera que el gobierno, más allá de lo que dicen los medios, quiere que haya conflicto. Ahora, si esto se hubiera empezado a negociar en enero o en diciembre del año pasado, se estaba negociando sobre un escenario que todavía no tenía ni siquiera metas de inflación o metas que eran otras. Bien. ¿No? Entonces yo digo, también negociar con anticipación tampoco te garantiza que el inicio de clases se dé en tiempo y forma. Se pueden negociar algunas cuestiones y se puede hacer alguna previsión. Lo que sí está es concreto que llamando 8 días antes el resultado es este. Bueno, en la provincia se llamó el fin del Claro. año pasado y no se llegó a ningún... Ahora, a ningún el puerto problema es, tampoco. por un lado la cuestión del tiempo y por otro lado una cuestión objetiva que es lo que el gobierno está ofreciendo. Lo que el gobierno ofrece es totalmente, digamos, insuficiente y eso quedó expresado en la movilización de ayer. A ver, yo leí en algún lado, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad decía que había 14 escuelas cerradas en la ciudad de Buenos Aires. Basta mirar la movilización, basta mirar las columnas de docentes de la ciudad de Buenos Aires para saber que es una mentira. ¿Qué acatamiento de los Nosotros- trabajadores que están bajo la órbita de ADM? Nosotros, no. Nosotros lo que tenemos Sí. es un dato del 75% suministrado por supervisores escolares de la ciudad de Buenos Aires, básicamente de primaria, inicial y escuelas medias. ¿Dato de ayer? Datos de ayer, exactamente, los datos de ayer. 75% De de acatamiento acatamiento. en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. ¿Cómo pueden diferir tanto? No, porque hay mentiras, Quien dice que hay solamente 14 escuelas cerradas es mentira. O sea,
no resiste ningún tipo de debate. Ahora, nosotros queremos, insisto, seguir discutiendo otras cuestiones además del salario. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ustedes decían, ¿hay otra manera de protestar? Sí, hoy hay un conjunto de docentes de ADEMIS que están en la legislatura pidiendo que el gobierno retire el proyecto de la creación de la UNICABA, que básicamente implica la disolución de 29 profesorados en la ciudad de Buenos Aires. Es otra manera de protestar. Ahora el gobierno no escucha. Esto es algo que nos viene pasando sistemáticamente. Pero el gobierno habla de diálogo permanentemente. Sí, en los medios habla de diálogo. Ahora, después no hay diálogo con el gobierno, de ninguna manera. Lo que está haciendo, inclusive con esta paritaria, por llamarlo de alguna manera, en la ciudad, no es abrir una discusión. Convoca las reuniones, informa cuál es la propuesta y punto. No hay discusión, salvo que hagan discusiones en mesas paralelas. Pero en la mesa oficial lo único que se hace es recibir la propuesta del gobierno, que por supuesto es insuficiente, no solo en el tema salarial, sino que no ha dado respuesta a lo de la disolución de los terciarios, no ha dado respuesta al conflicto que hay con la reforma de la educación media, no ha dado respuesta ante la falta de vacantes y no ha dado respuesta ante la falta de nuevas escuelas en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno, uno lo escucha y dice que cada vez que fue a la mesa de discusión puso sobre la mesa una propuesta superadora, ¿no? ¿Esto no es real? A ver. Si el gobierno no la llama... estaban esperando, claramente, digo, pero... No, olvidémonos de lo que nosotros esperamos, sino de lo que hace el gobierno. Sí, efectivamente, vamos a suponer que es superadora. Llama y dice 12% en 3 cuotas. A la semana dice 12% en 2. Si la diferencia es sostener ese porcentaje y modificar en vez de 3 tramos 2, la verdad no es para nosotros una propuesta que pueda ser, digamos, atendida por la docencia, de ninguna manera. En un ratito, nos contás si es como dicen algunos funcionarios que hay un festival de licencias pedidas por algunos maestros. Nos contás en unos minutos. Sí, sí. Y estamos con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, de alguna manera analizando las implicancias del paro docente que hoy está en su segunda jornada. Y queda pendiente el tema de las licencias pedidas. Denuncian algunos funcionarios que de manera injustificada por parte de algunos docentes, que se extienden en el tiempo. Digo, ¿hay una autocrítica también? ¿Buscan ustedes transparencia en el sistema de licencias? A ver, el sistema de licencias es una responsabilidad del gobierno. El que ejerce el contralor es el gobierno. Sí. En todo caso, es una función que tienen que hacerse responsables ellos. Pero lo de las licencias es interesante, ¿no? Porque es un tema que aparece también en este momento, cuando uno está negociando el salario. Bueno, pero aparece porque hubo una propuesta en relación al presentismo que fue rechazada. Exactamente, por eso digo que es interesante, porque en provincia de Buenos Aires hay una propuesta en ese sentido, en Capital hay otra, pero que apunta a lo mismo. Yo quiero marcar 2 cosas. Primero, cuando se habla de las licencias, quiero primero poner un contexto, es decir, el 85% de la docencia tiene un componente femenino, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno dice, mirá la cantidad de inasistencias que tiene, una docente, ¿sí?, que tiene licencia por embarazo, va a tener 120 inasistencias y ese es el dato que figura. Estamos en una sociedad donde todavía el cuidado de los niños enfermos corresponde a la mamá. No, bueno, ¿sí? Pero eso ocurre... O sea, si hay irregularidades, depende del gobierno. Ocurre en todos lados, pero estamos hablando de una profesión donde la gran mayoría es... Pero pasa por ahí, seamos sinceros, porque nosotros hemos hablado con varios docentes en todos estos días y que realmente hacían como una especie de mea culpa y nos contaban que se abusa muchas veces de la flexibilidad que tiene en este sentido el estatuto del docente. El estatuto... Exactamente. Ahora, quien hace un mea culpa está muy bien que se haga responsable de lo que ha hecho en ese caso. Pero yo entiendo que en líneas generales apunta a otro lado. ¿Por qué? Lo que ofrecen como salario es realmente una vergüenza y eso hay consenso general. Total. Ahora, entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, vamos a dar un plus por presentismo. En la capital dicen, vamos a dar un plus por título. ¿Cuál es el objetivo?
tener para la masa docente un salario muy bajo, ¿sí? Y para algunos, muy pocos, darles un plus. Esta es la manera de distribuir, digamos, las partidas presupuestarias en salario en vez de aumentar. Nosotros lo que planteamos es que primero tiene que haber un salario que sea digno para el conjunto de los docentes y después puede discutirse algún tipo de plus. Ahora, pero si no está el presupuesto para ese... También, esa es otra discusión, ¿no? Pero si no está el presupuesto y quizás está el presupuesto para hacer una suba selectiva, no está mal que sea el criterio, ¿no? Que se utilice el del título o el del presentismo. Creemos que está mal porque no alcanza a todo el mundo. Entonces, el problema es, no hay presupuesto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde tenemos que discutir eso? Nosotros creemos que primero hay que volver a la renacionalización del sistema educativo, es decir, que el gobierno central sea el encargado del financiamiento de la educación en todo el país. Bueno, pero ya la Segundo, las paritarias nacionales no exactamente, pero el gobierno tiene una responsabilidad indelegable y ya hemos visto en los últimos 20 años qué ha pasado cuando ha provincializado el tema del financiamiento. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, Ciudad de Buenos Aires, las partidas que aumentan todos los años son las que corresponden a los subsidios a la educación privada. Mientras tanto, en el sector público no hay vacantes para los alumnos. Es decir, hay una distribución que entendemos privilegia a un sector que inclusive tiene capacidad de recursos mayor que otro sector. Ese sector está totalmente abandonado por el gobierno. Bueno, transcurrida la segunda jornada de paro, mañana comienzan las clases para muchos. La pregunta es, ¿están dadas las condiciones para una nueva medida de fuerza? De hecho, en algunos estados provinciales ya están hablando concretamente, Santa Fe, que hay medidas de fuerza para la próxima. Sí, yo primero quiero recordar que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y de otras provincias, el jueves va a haber otro paro que es en el marco del paro internacional de mujeres. Por el Día de la Mujer. Y ahora, concretamente, como secretario general de ADEMIS, ¿están las condiciones dadas para que la próxima semana haya un paro si no hay una modificación en la propuesta? Están las condiciones dadas para seguir en conflicto. ¿Sí? Las medidas las discutiremos el fin de semana, el lunes próximo, pero efectivamente, si no hay ningún tipo de mejora en la propuesta que está haciendo el gobierno en la ciudad y en todo el país, el conflicto va a seguir. No se descarta un paro, concretamente. De ninguna manera se descarta, para nada. De hecho, como usted bien marcaba, Santa Fe ya tiene 48 horas para la semana que viene, provincias como Misiones, que han firmado algunos gremios el acuerdo, ¿Qué firmaron esos gremios? Bueno, eso habría que preguntarle, ¿por qué firman acuerdos que son totalmente a la baja y en contra del interés del trabajador? La respuesta estuvo que en Misiones hoy hay paro, ayer hubo paro y toda la semana va a haber paro. Bien, Jorge, muchísimas gracias por haber Por favor, estado a aquí. ustedes. Ojalá otro día hablemos de otras cosas. Sí, ¿no? ojalá. Porque encantado. seguimos hablando siempre de lo mismo. Absolutamente. Lamentablemente, y pasan las décadas. Gracias. Por favor.